Bien, lo último que habíamos visto son los métodos, las herramientas de priorización. ¿Vale? Recordemos, estamos ante un problema de calidad y vamos a desarrollar un programa de calidad. Al desarrollar el programa de calidad no vamos a decir nada diferente a cualquier tipo de plan, programa o protocolo. Por lo tanto, todo lo que se va a decir no es solo del tema de calidad, sino también del de planificación. ¿Comprendido? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el primer paso es identificar problemas. Identificar problemas y darle prioridad a estos problemas. Eso es lo que llamamos análisis de situación. Algunas personas prefieren llamarle diagnóstico de la situación. Y recuerdo que ya dijimos la semana pasada que eso es un concepto, una pregunta braga. El análisis de la situación consiste en identificar problemas, que se identificarán mediante técnicas cualitativas o técnicas cuantitativas. Las técnicas cualitativas suelen ser preguntas de examen. Estábamos hablando del brainstorming, del método Delphi, del brainwriting y de los grupos nominales. Podía haber más métodos, podíamos tener la entrevista con informadores clave, pero en general solo van a preguntar técnicas cualitativas de consenso, donde un grupo llega a un acuerdo sobre cuáles son los problemas. Una vez hemos identificado los problemas, tenemos que darles un orden de prioridad, una priorización. Ese era el segundo paso. Y la priorización se hacía con una serie de herramientas de gestión. Tengo la sensación de que está como difuminado, ¿no? ¿O son mis ojos? Hay que despertar, ¿eh? Bien, que recordábamos como una regla mnemotécnica. El chino, el método de Hanlon, el rumano, el método de Zendes, el polaco, el método de Darek, ¿vale? Todos son chicos estupendos, que están muy buenos, así que ¿qué se hace con la carne buena? Se le pone a la parrilla. Y cuando alguien pregunta, ¿no puede ser posible que utilices esa estrategia mental de un chino, un rumano, un polaco y todos a la parrilla? Y yo decía, sí, es que soy así de simple. Así que, simplex, Hanlocks, Zendes, DER y parrilla de análisis. Esta regla mnemotécnica es siempre pregunta de examen. Diferenciar estos nombres de otras herramientas de gestión que se utilizan pues, para ordenar actividades, para expresar relaciones causales, etcétera, etcétera. Recordábamos que después teníamos dentro de las preguntas Braga o hiperbraga de estos métodos aparecía una forma clásica de clasificar las prioridades, que era utilizar pues, elementos epidemiológicos, definiciones epidemiológicas. La magnitud del problema es la frecuencia con que este problema se presenta, es la incidencia, y la vulnerabilidad, que es la pregunta que normalmente nos suelen hacer, la vulnerabilidad es la capacidad de resolver ese problema. Un problema muy vulnerable es un problema que se resuelve con facilidad. Un problema poco vulnerable es un problema que se resuelve con mucha dificultad. La vulnerabilidad es siempre un término epidemiológico capital, que no podemos olvidarnos de su significado. Todo lo que sea vulnerable es prioritario. Todo aquello que pueda ser resuelto con facilidad
tiene prioridad sobre lo que no puede ser resuelto con facilidad. Si el problema afecta a mucha gente, es lo que tenemos que hacer primero. Si el problema afecta a poca gente, lo haremos si nos sobran los recursos. Las prioridades siempre implican las vulnerabilidades altas. En cambio, cuando la vulnerabilidad es baja, reducimos esa prioridad. Si afecta a toda la población, los problemas de vulnerabilidad baja quedan para la investigación. Hay que investigar cómo reducir esa magnitud, cómo aumentar esa vulnerabilidad. Y si en cambio la magnitud es muy baja, no le importa nada. Una enfermedad que afecte a 10 personas en el planeta no sería estudiado por ningún sistema sanitario. Sería estudiado por un investigador para ver si, conociendo esa enfermedad, puede detectar mecanismos que se pudieran aplicar en otros cuadros. Los cuadros de magnitud y vulnerabilidad no suelen ser preguntas de examen, el concepto es el de vulnerabilidad. Después teníamos en el método Hanlon un elemento que también es pregunta braga. El método Hanlon es una fórmula matemática. La magnitud más la gravedad se multiplican por la vulnerabilidad, que aquí se llama eficacia de la intervención. Pero después aparece un coeficiente que es exclusivo del Hanlon. Es el coeficiente que llamamos factibilidad. Se puede hacer. La factibilidad depende de 5 parámetros. Y esa factibilidad se expresa mediante un acrónimo que se llama PERLA. ¿Vale? La primera P es la pertinencia. La segunda P es la economía. La tercera, la segunda P, la primera E. La A es la aceptabilidad, la R son los recursos y la L es la legalidad. La perla es el acrónimo que nos permite calcular la factibilidad. Y la perla es exclusiva del método Hanlon. Siempre decíamos que teníamos que acordarnos de la perla del chino como pregunta de examen, del concepto factibilidad. Por lo tanto, las técnicas de priorización tienen 3 preguntas hiperbraga, como son sus nombres, como es la vulnerabilidad, como es la perla de Hanlon. ¿Comprendido? Y ahora entramos en las siguientes fases de un programa. No todo el mundo las expresa en el mismo orden. Hay personas que dicen, bueno, ya sabemos lo que vamos a intentar resolver. Por lo tanto, podemos hacer 2 cosas. O describimos un elemento de medida, un criterio que mida exactamente lo que vamos a resolver, o nos planteamos cuáles son las causas de eso que vamos a resolver para resolverlo. Esto se hará, unas veces hará A y luego B, otras veces haremos B y luego A. Siempre se hacen las 2. La mayoría de los programas prefieren controlar primero el criterio para medir, porque de esa manera van a poder objetivar todo el proceso. Y la pregunta es, ¿cómo se mide la tristeza, Raquel? ¿Sí? ¿Cómo medirías tú la tristeza? ¿O el amor? La tristeza es más clara. Patricia mide el amor por quilates. Cuantos más quilates te dan, más te quieren. ¿No? ¿Sí? No. ¿No? No. Ah, pues entonces estás muy equivocada. ¿Tú cómo mides la tristeza? Por tarrinas de helado de chocolate. Bien, podría ser. Por polvo, sí. Comparado con situaciones, ¿no? Comparar y medir son sinónimos. A veces nos cuesta entender que todas las escalas que hemos estudiado
son criterios de evaluación, criterios de medición. Así que yo podría medir la tristeza con kilos, con los kilos que adelgazo, que engordo. Podría medir la tristeza con el número de lágrimas que vierto, pero es más lógico medir la tristeza con las escalas de depresión, ¿no? Es más lógico medir la tristeza con Beck, con Hamilton, con Goldberg, con Zung, y me queda una. ¿Cuál es? ¿Alguien estudia? A ver, Jessevich, ¿vale? Normalmente las escalas que vamos viendo en todo el temario son escalas e instrumentos de medición que han sido estudiadas porque cumplen con estas tres cualidades. Las tres cualidades son preguntas Braga. Quizás la menos importante sea la última, porque por desgracia en epidemiología el término sensibilidad tiene una expresión mejor que la del criterio. Pero validez y fiabilidad son preguntas siempre hiperbraga. Os encontraréis en el tema de epidemiología que hay validez interna y validez externa. Cuando tienen apellidos su significado cambia. Pero validez en general significa mide lo que pretendemos medir. Sirve para medir ese fenómeno. Si yo cogiera y pretendiera medir la tristeza con un milimental, alguien me diría: no es una herramienta válida, no mide tristeza, mide deterioro cognitivo. Y yo tendría que decir: estoy de acuerdo. Pero si yo mido la tristeza o la alegría con una escala de manía, es probable que me digan criterios válidos. Sirven para medir eso, pero que sirvan para medir eso no significa que midan exactamente. Todos hemos tenido termómetros de estos que se ponen en la frente que no recogen décimas. Todos hemos medido la temperatura a un niño con los dedos. Y los dedos solo nos dice ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? No podemos saber cuánta fiebre tiene. No, pero yo casi siempre tengo calor, ¿eh? Uy, uy, uy. Estás adelantando. Otra. No. ¿Vale? Bien, recordemos. Es el simpático. Es el simpático. Es que soy simpático. Si decías que tu marido es un soso, ¿no? ¿A la simpática soy Sí. yo? Ah, vale, vale. Bien. Fiabilidad es la segunda característica. Imaginaros que os pido que midáis el tamaño de vuestro coche con cuartas. ¿Con qué? Cuartas. Probablemente, como todas las manos no son iguales, el mismo coche tendrá varias medidas diferentes. Esto significa que hemos utilizado un instrumento de medida que es válido. La cuarta mide tamaños, pero no es fiable, porque cada persona tiene un tamaño de cuarta distinto. Fiabilidad es la capacidad de repetir esa medición y que te salga el mismo valor. Por lo tanto, un criterio debe ser válido, fiable y sensible, que en este caso, es la que no quiero que estudiéis, significa detecta cambios sutiles. Empieza a cambiar el criterio cuando el parámetro medido empieza a cambiar. ¿Vale? Hay mucha gente que no es capaz de detectar un proceso al inicio y solo te enteras cuando ya estás escarallado. Esto es los criterios a la hora de elaborar un elemento de medida. Entonces, si yo voy a estudiar la mala relación que tiene el sanitario con el usuario, tengo que diseñar un criterio que lo refleje. Primer criterio, ¿cuál podría ser? Mala relación usuario-sanitario. Dime un criterio. Número de agresiones. Número de tacos en la misma frase. ¿Sí? Yo estaba pensando en insultos. Vale. El número de agresiones detecta fácilmente la variación.
no porque solo recogen la situación extrema. Así que es válido, es fiable, pero no es muy sensible. No detecta los cambios iniciales. Número de reclamaciones, ya es mejor. Número de veces que los que están sentados en la sala de espera oyen los gritos de los dos, a lo mejor podría valer. El problema es cómo lo recogerías tú. Esto es lo que llamamos elección de criterios. ¿Vale? ¿Entendido? Tú puedes hacer todo bien, pero si equivocas el criterio se va todo a la mierda. ¿Comprendido? Una vez hayamos decidido cómo vamos a medir el problema que tenemos en las manos para ver si cambia, decidimos dónde lo vamos a medir, en qué grupo humano lo vamos a meter. Porque yo tengo en calidad, no solo basta identificar el problema, sino que hay que corregirlo. Y en todos los programas, el grupo humano donde se mide se llama población diana. La población diana es el grupo de personas que van a tener derecho a ir a un programa, aunque luego no valgan. ¿Vale? Mauricio, población diana de la citología vaginal. Hombres. ¿Qué? Mujeres. Es decir, que una niña de 2 años va a hacer citología de Papa Nicolau. Es una niña, ¿no? No, tienes que decirlo exactamente, ese es el jueguecito. Entre 15 y 60. De 21 a 65. Bien. Ahora, yo conozco a una mujer que antes se llamaba Manolo. ¿Vale? Legalmente es mujer. Cubriría ese criterio. ¿Excluiría a Manolo de la citología vaginal? ¿Me puede denunciar, Manolo? Puede que sí. Entonces que se la haga. ¿Qué? Que se lo haga. No pasa nada. Eliminaríamos todas esas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que quedarían fuera de la citología vaginal dentro del grupo mujeres entre 21 y 65? Primera excepción, que no tengan útero. Cualquier persona que no tiene útero porque es un travesti, que ha hecho un cambio de sexo, cualquier persona que le hayan extirpado el cuello del útero por cualquier problema, queda fuera de la citología vaginal. Y en la segunda excepción es, mantiene relaciones sexuales. Solo se hacen citologías si mantiene relaciones sexuales. Si eres virgen toda tu vida, nadie te va a quitar el himen. ¿Vale? Nadie te lo va a romper. Normalmente quedas fuera. Aunque es posible que haya complicaciones, es muy raro. Esto es una población diana. Una población diana consiste en determinar sexo, segmento de edad y alguna característica que los particulariza. ¿Comprendido? Cuando nosotros decimos, a ver, población diana de un programa de atención a niños, hablamos niños de entre 0 y 14 años. ¿Comprendido? No podemos decir solo niños. ¿Vale? ¿Comprendido? Después decidiríamos cómo se hace el estudio. Ya hemos decidido que vamos a hacer este estudio de ver cómo funciona un método en un grupo determinado. Vamos a suponer personas que pretenden aprobar una posición de enfermería. ¿Vale? Y, Víctor, primer elemento. ¿Qué es un estudio transversal? Es un estudio que mide algo en un momento concreto. Algo que tiene una sola medida. Solo vamos a medir el fenómeno una vez en la población. ¿Vale? Normalmente no es una buena estrategia para estudios de calidad, pero para decidir si vamos a hacer estudios más complejos después, sí. ¿Vale? Porque la medida podría ser, cogemos a 800 mujeres y decidimos cuántas tienen útero. ¿Vale? Lo normal es que sean 800. Pero alguna habrá que fue Manolo
o perdió el útero por el camino. ¿Vale? Un estudio retrospectivo es aquel que la primera medición se hace hoy, pero la segunda medición se hace en el pasado. Y para hacer un estudio retrospectivo, ¿qué tenemos que tener entre las manos? Todas las historias clínicas de todos los pacientes. Si el paciente no tiene historia clínica, ya no podemos aplicar el estudio ya. El estudio prospectivo es el que empezamos a medir hoy y la segunda medida será en el futuro. Aquí solo necesitamos que el paciente vuelva. Si hacemos un periodo de estudio muy largo, a lo mejor descubrimos que el paciente no vuelve. ¿Comprendido? Después decidimos qué tipos de datos vamos a tomar y utilizamos la clasificación. ¿Qué señor era el que habló de estructura, proceso y resultado? Fíjate, era rey de la mafia, porque su nombre empieza por Don. En catalán, dona. Don Avenia. ¿Vale? Estructura, proceso y resultado nos permite decidir qué datos vamos a extraer de esa historia o de esa entrevista. Y luego, normalmente, los datos que extraemos vamos a utilizar armas para obtenerlos. Y la más frecuente es la observación. Una vez ya tengamos todo claro, tenemos que redactar un papel donde está más o menos claro. Ya sé que José cogería la lista de la compra, le daría la vuelta para atrás y marcaría con X. ¿Valdría? ¿No? Valdría. Pero necesitamos un papel donde esté todo más claro. Esta es la esencia del elemento que es el diseño del estudio de la evaluación. Que parece fácil, pero no lo es. Pregunta de examen: y no Braga, población diana. ¿Vale? La población diana no es la cobertura de un programa. La población diana es la totalidad de las personas que cumplen con las premisas de la población elegidas. La cobertura del programa es la gente que tiene esas condiciones, que de verdad es captada por el programa. ¿Comprendido? ¿Está claro? Y luego entramos en problemas. Es importante acotarlos, porque los problemas tienen distintas causas. Y muchas veces la solución de un problema es solucionar su causa. ¿Cuál es el problema más frecuente de aquí, mi reina? ¿Los sanitarios de qué se quejan? De la administración. De nada. De esos problemas que suelen decir los sanitarios como causa del problema. El déficit organizativo. Aquí faltan trabajadores. Es lo normal. La mayoría de los sanitarios se quejan de que no tenemos suficiente personal. En cambio, los pacientes suelen echarle la culpa a la actitud o a la mala relación. Los pacientes nunca ven esa falta de profesionales. ¿Comprendido? Por eso fallan las estrategias cuando alguien dice: necesitamos más personal. Si quieres que se vea, destroza el servicio. Hazlo tan mal que quede evidente que falta personal. Bueno, eso es un error de los sindicatos. Empezar a romper cosas. ¿Vale? Empezamos a hacer las cosas muy mal, dando la sensación de que no llega, de que no llega, de que no llega, de que no damos abasto. Y entonces la gente empieza a decir: hostia, es que es mucho trabajo, es que les faltan ustedes ayuda. Y entonces sí puedes tener ayuda. Con que apagues la cafetera. Pero como digas: vayas, queremos ir a la huelga porque nos faltan personales. Como no lo vea el público en general, no te va a apoyar. Una vez tenemos más o menos claro ante qué estamos, empezamos a decidir acciones. Las acciones las escogen los técnicos, pero las escogen mediante herramientas. Y las herramientas son todas preguntas Braga. Porque solo he puesto las que han caído. No he puesto ninguna que no haya caído. ¿Vale? Las dos más importantes son el diagrama de Pareto y el diagrama de causa-efecto. Esas son hiperbragas. Luego
Las otras pueden caer. Últimamente hay que tener mucho cuidado con el diagrama de flujo. El diagrama de Pareto. Entre los años 1700 y 1800, un señor analizó la realidad de la economía de una república italiana, ¿vale? Antes de que fuera Italia. Ese señor se llamaba Pareto y decía que en la república la mayor parte de la gente no tenía un puto duro, que todo estaba concentrado en unos pocos, ¿vale? Y acuñó la frase: pocos vitales, unos pocos tienen todo el dinero y la mayoría triviales, no tienen nada. A principios del siglo XX, otro autor decide crear el diagrama de Pareto y le da el nombre de Pareto porque descubrió que en la mayoría de las situaciones unas pocas causas son los responsables de todos los problemas. Y acuñó la expresión 20-80, que es el concepto clave. El 20% de las causas acumula el 80% de los problemas, de las quejas, de los conflictos. El diagrama de Pareto consiste en ir tabulando las causas y viendo su incidencia. Y acaba siendo esto. Supongamos que aquí estamos hablando de falta de personal. Todos los problemas de la atención sanitaria, un trabajador los acusa como falta de personal o de material. Él dirá: no he podido hacer esto porque estoy yo solo. ¿Cómo voy a atender a 80 personas al mismo tiempo? Entonces, el gestor decidirá eliminar antes este problema, si tiene cabeza, a este. Porque eliminando este problema se van la mayor parte de las situaciones conflictivas. Es cierto que al año siguiente como esto es una representación de problemas, al eliminar esos problemas me encontraré un porcentaje de problemas mucho más alto, porque porcentaje tiene ese problema. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé 1 millón de euros o que te dé el 10% de lo que gana Trump? Cuando hablas de porcentajes puede parecer poco o mucho, pero depende del total. El porcentaje aquí no sabemos de qué total, así que este problema al año siguiente parecerá porque ha disminuido la cantidad absoluta. Esta es la esencia del diagrama de Pareto. La esencia del diagrama de Pareto siempre se recuerda: el 20% de las causas produce el 80% de los problemas. La mayoría de los problemas provienen de pocas causas. ¿Vale? Algunas personas distinguen la curva de Pareto, que es esa curva que vemos pintada en color naranja. La curva de Pareto es una curva de frecuencias acumuladas. La frecuencia del primer problema. Le sumo a esa frecuencia la frecuencia del segundo. Le sumo la del tercero, le sumo la del cuarto, le sumo la del último. Al final, la curva de Pareto siempre llega al 100%. ¿Entendido? Diagrama de Pareto es un elemento esencial. Nunca podemos dejar de estudiar. ¿Vale? Tiene pequeñas características que a lo mejor hay que recordar. ¿Vale? Estamos ante un diagrama de barras. No estamos ante un histograma. Estamos ante un elemento que utiliza la estadística. No estamos ante la cuenta de la vieja, porque la tabla se organiza por frecuencias. ¿Vale? Dale un golpe.
No sé, es que me toca los cojones, pero siempre tengo que estar apretando para que funcione. Bien. La segunda escala es la diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto tiene solo una pregunta. Esto es un diagrama de causa-efecto. Esto es el diagrama en espina de pescado o de Ishikawa. Esa es su única pregunta. Ishikawa se dedicaba a controlar la calidad de productos de fábricas japonesas. Y entonces idea este sistema donde en el lado derecho coloca el problema. Siempre en un cuadradito que parece la cabeza del pescado. Y luego traza una línea horizontal en el centro. Los problemas van a ser clasificados en función de sus posibles causas. Así que va marcando grandes causas en distintas líneas oblicuas. ¿Vale? Y en cada línea va marcando las causitas. Hemos dicho falta de personal, falta de personal. Podríamos decir, arriba, en vez de sistemas de trabajo, falta de personal. Primera causita, no ha sido contratado. Segunda causita, está de baja. Tercera causita, pierde mucho tiempo fumando. ¿No? Esto es lo que llamamos diagrama en espina de pescado. No solo sirve para elegir las causas, sirve para tener una noción general del problema y saber cómo atacarla. Espina de pescado y causa-efecto son sinónimos. Y suele ser la pregunta. El diagrama de causa-efecto es el de espina de pescado o al revés. El diagrama de espina de pescado o de Ishikawa es un diagrama causa-efecto. Pareto y el pescado, los paletos solo comen pescado, son preguntas de examen. O los paletos comen espinas de pescado. Esa es la regla de mnemotecnia. ¿Entendido? Sí. Después, a mucha menos distancia, muchísima, deberíamos estudiarla, pero no necesitamos controlarla, están los diagramas que llamamos de relación. El diagrama de relación son bolitas. Se utilizan cuando la causalidad es muy compleja. Claro, en una espina de pescado, si ponemos muchas líneas, sería un caos. Así que mejor ponerlo en bolitas. Fijaros, este efecto se debe a esta causa, a esta causa, a esta causa, a esta causa y a esta causa. Cada causa, a su vez, puede tener relación con causitas. Esto es un diagrama de relación. Solo hay un diagrama de relación que os ha caído alguna vez en exámenes. Se llama diagrama de Peart. Y es para seleccionar actividades. Es para hacer vías críticas, que ya veremos lo que significan esas palabrejas. El diagrama de relación siempre puede ser con la bolita en medio o con la bolita en un lado. Esos son pequeñas diferencias en función de las causas. Lógicamente, cuando las causas son muchísimas, la bolita está en medio. Y en ese caso se llama convergente. Cuando las causas son menos abundantes, la ponemos en un lado y entonces se llama unidireccional. El diagrama de Peart es un diagrama unidireccional. ¿Comprendido? Y se parece bastante a un cronograma. ¿Cómo cuando está a un lado se llama? Unidireccional. Ah, y cuando están en el centro. Convergente. ¿Vale? Pero eso es una gilipollez explicarlo. ¿No? ¿Vale? Solo te pone diagrama de relación. Tienes que tener claro es analiza causas, efectos o secuencia de actividades.
Y tienes que identificar el diagrama de PERT como algo alejado de la priorización o de la identificación de problemas. ¿Vale? Bien. El último que tiene así una cierta importancia es el que más peligro tiene, porque en los últimos años se ha popularizado. Todos los programas y protocolos se hacen ahora con diagramas de flujo. Se hacen ahora así. Particularmente a mí me parecen bastante caóticos. Este es pequeñito, se entiende con facilidad, pero te obliga a leerlo con calma. Va a utilizar figuras geométricas y flechas. Siempre tenemos que buscar la figura geométrica de inicio o de final, que es un ovoide. Esa es una de las preguntas de examen. ¿Dónde empieza un programa? En una figura geométrica oval. Como el despacho oval. Cada actividad es un rectángulo. Pero cuando hay un conjunto de actividades que funcionan más o menos en bloque, porque forman parte ya de un protocolo, pongamos úlcera por presión, limpieza, desbridamiento, desinfección y cicatrización, en vez de poner un cuadradito por cada uno de estos elementos, ponemos un cuadradito con estas rayas y ponemos dentro úlceras por presión. ¿Vale? Esto indica 4, 5, 10 cuadraditos que siempre se hacen juntos. Pero la pregunta más importante es la del rombo. La del rombo implica una toma de decisión. Estamos ante un hecho que puede tener varias opciones. La úlcera supura, la úlcera está seca, la úlcera está infectada, pues entonces se ponen rombos. Y de cada esquina de ese rombo sale una flecha que quiere decir, ante esa pregunta, esta flecha es una contestación. Así que aquí hay una flecha, una toma de decisión. Si la respuesta a esta pregunta es no, vamos por aquí. Si la respuesta a esta pregunta es sí, vamos por aquí. ¿Comprendido? Los diagramas de flujo, flujograma, se están imponiendo. Cogéis cualquier programa y ya aparece así. Y se están imponiendo en los exámenes. Salió esta semana las 5.000 plazas de Madrid, ¿no? Madrid, sobre todo para los jóvenes, es una plaza muy apetecible. Pensamos en la fiesta, pensamos en la cantidad de opciones que tenemos. Define jóvenes, por favor. Define fiesta. Cualquier persona que no tenga familia. Cabrón. Tú no tienes familia, no tienes niños. Un Por cura. eso. ¿Eh? Qué joven. Un cura. Ah, no quieres ser joven. Sí, Chema, sí. Joder, ¿quién pudiera ser joven otra vez? ¿Vale? Mata a tu familia. No, ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente. ¿Ves? Eso indica que eres un poco psicótico. Un poquito. ¿Vale? Porque puede tener familia y ser joven. ¿Cuántos hay que tienen familia y son unos pendones bárbaros? Se contradice. ¿No? Con Martín. No, si joven es el que no tiene familia, que tiene familia no puede ser joven. Entonces, es por esa regla de tres, un cura es joven toda la vida. Claro. No tiene responsabilidades. Por eso se junta con chiquitos. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Qué quieres decir de Madrid? Bien. Bueno, estamos ya después. Madrid son 5.000 plazas. Madrid tradicionalmente ha sido un sistema de examen más difícil, pero con una ventaja. Se corrigen las 10.000 mejores exámenes, porque hay 5.000. Con lo cual la mitad de los interinos desaparecen. Está llamando a los interinos. Así que mucha gente joven puede optar a Madrid. El único problema es que el examen va a ser difícil. Ya El ves. examen va a ser detallado. Probablemente os sorprendería que no es tan difícil si estudiáis el examen con calma. Así que si yo ya he hecho una oposición y tengo una nota medianamente alta, puedo intentar Madrid. Ahora, si la última oposición que tengo es una mierda pinchada en un palo,
Me quedo en Galicia porque en Madrid la opción es quedarme fuera de los dos sitios. ¿Comprendido? Pero porque Pues van van a decidir. a ser a la vez. En ¿Seguro? Galicia cuentan para las listas de contratación la mejor de las dos últimas notas. Así te puedes arriesgar. Claro, si tú tienes una buena nota, imagínate que tienes en el último examen, no en la última posición, en el último examen, 50. tienes un 80% de preguntas válidas, ¿no? Joder, me puedo arriesgar, Tú tienes un 5. porque es el mismo día. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Hijos de puta. Es al mismo día y a la misma hora. Bueno, en Madrid irán con retraso. como ¿Qué? otra vez. No, a la misma hora, que tiene cojones. Y no te dan la opción de por la mañana en un sitio y por la tarde en otro. Pues ya ¿No? tienes que volar. ¿Qué? En algunas más. Si no pasa nada raro a nivel político. ¿A qué te refieres Vale. con dar una escopeta A ver, al Congreso? El examen está calculado para mayo. Pero ¿y qué pasa si en mayo hay elecciones generales? Cuento de no hay ningún sitio. Por eso. ¿Entendido? Si coincide que las elecciones generales, por lo que sea, se plantean en mayo y coincide con la fecha del examen, se caga todo. ¿Vale? ¿Y puede que las hagan en fechas diferentes o no? No, tienen un acuerdo. Lo que pasa es que es un acuerdo firmado por comunidades del PP. Y Madrid Está en el limbo. está en el limbo. ahí. ¿Entiendes? Si pasa cualquier cosa en el PP de Madrid, que es fácil que se fragmente, a lo mejor se va toda la mierda. Porque lo primero que hará es llegar al PSOE o Podemos y decidir cambiar cosas del PP, porque sí. Ciudadanos no, que están siendo... Tú mira lo de que pronto han resuelto lo de llevar los catalanes a Cataluña, ¿no? Entonces, todo es posible en Ahí este se nota país en- nuestro. Se te nota en quina. Ahí, ¿Qué? Ahí se nota en quina. Hombre, personalmente bajarse los pantalones significa que te enculan más rápido. O es para curar, Chema, también hay ¿Qué? que bajarlos. Para... No. Vale, seguimos. Siempre hay que decir, a ver, si tú quieres que yo haga un gesto, haz tú un gesto. O te duele menos. Por ahora yo no he visto gestos por ningún lado. Bien, los diagramas de flujo tienen, aparte de las formas geométricas, tienen una gran pregunta de examen. Una pregunta que a los que no manejamos diagramas de flujo nos cuesta. El motivo por el que yo entro en un programa se llama límite de entrada. Así que, por ejemplo, programa de cáncer de endometrio. ¿Cuál es el límite de entrada? Es la hemorragia postmenopáusica. Y nos cuesta, Dios y ayuda a entenderlo. La hemorragia postmenopáusica es la causa que voy a presumir para iniciar un estudio de cáncer de endometrio. ¿Comprendido? Una mujer que empieza a sangrar después de la menopausia, potencialmente tiene que ser revisada como si tuviera un cáncer de endometrio. Pues el límite de entrada son los motivos por los que inicio el procedimiento. Y suelen ser los síntomas de la presencia del cáncer o los síntomas que identifican su, digamos, probabilidad. ¿Vale? Por ejemplo, el límite de entrada en un programa de detección de citología es el que vimos antes. Mujer de 21 a 65 años, sexualmente activa y con útero. ¿Vale? Pero en el momento en que esa mujer tenga una lesión, ya sería el límite de entrada en el protocolo de atención del cáncer. Y eso es lo que se llama límite de entrada. El límite de salida es cómo acaban los cánceres. Mauricio, ¿cómo acaban? O curándote o muriéndote. ¿Entendido? Eso es el límite de salida. Y es terminología que nosotros no utilizamos, pero en Andalucía se utiliza todos los días. Y nos deshacen ahí. En Andalucía el problema está en el lenguaje, no en el contenido. Que utilizan lenguaje de gestión en todas las preguntas. Madrid nos va a preguntar mucho más exigentemente.
pero tiene la ventaja de que solo corrigen el doble de exámenes que plazas hay. Eso significa que el aprobado no está en 5. Si el doble de exámenes son corregidos, el aprobado puede estar en 9,5. Sí, o como la última, que de 1500 aprobaron 1200 y pico. Exacto. ¿Vale? Ellos consideran un mínimo, te ponen un examen dificilísimo y no llegan. ¿Por qué lo hacen? Para que los interinos que sigan trabajando sigan siendo madrileños. ¿Vale? ¿Qué países van a ser catalanes? No, pero su problema... A ver, Madrid tuvo el problema de que cuando en una oposición se fueron todos los interinos de Madrid y empezaron a llegar de toda España, los de Madrid dijeron, hostia, nos habéis dejado a los de aquí fuera. Y empezaron a protestar y entonces dijeron, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo tan difícil que la llegada de gente de fuera va a ser pequeña. Y entonces no hay plazas y nombramos interinos. Y nosotros nombramos a interinos de las listas de aquí. Y por eso hay 5.000 plazas ahora. Porque funcionó así. Aquí decidimos eliminar a todos los de aquí, pero sin meter a nadie más. ¿Comprendes? Bien. Podría ser una buena opción para ti, porque en Madrid se investiga más que en Vigo. ¿No? Bien, el diagrama de flujo es potencialmente una pregunta ascendente. No le viene bien, ¿verdad? Hablando de las figuras geométricas, Sí. Hablando de los límites de entrada y los límites de salida. ¿Vale? Y después lo que nos queda son tonterías. ¿Vale? Una hoja de verificación es una planilla donde vamos poniendo sí, no a determinados ítems. Y cuando ya tenemos recogidos esos datos que son lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene, los vamos a estratificar. Vamos a agrupar esos datos en función de coincidencias. No son preguntas de examen o no ha sido nunca. El diseño de medidas correctoras tiene muchísimas otras estrategias. Pero la única que tiene importancia son los cronogramas. Esto es un cronograma, en concreto el cronograma que se llama diagrama de Gantt. Perdón, 2 T's. No, sí, bueno. A finales del siglo XIX, una familia, una pareja, los Gantt, tenían una fábrica y no iba muy bien. Así que papá Gantt le dijo a mamá Gantt, ayúdame que vamos a intentar mejorar el rendimiento de esta fábrica. Y mamá Gantt empezó a estudiar. Y se dio cuenta que había un obrero que hacía cajas de madera y cuando esa caja de madera estaba hecha a un volumen determinado, esas cajas de madera pasaban a otros obreros que hacían cosas sobre la caja de madera. Y ella se encontró que la tarea de hacer las cajas de madera empezaba el 1 de agosto, pero a este trabajador no hacía nada hasta aproximadamente mediados de mayo del año siguiente. Y entonces le dijo, papá Gantt, le estás pagando a una serie de señores que no trabajan grandes periodos de tiempo. Despídelos. Y los despidió. Por lo tanto, el gasto en personal cayó. Y empezaron a utilizar la secuencia de cadena. ¿No? Si esta actividad es anterior a esta, metiendo las dos en la misma línea, con un trabajador cubro las dos. O con 2 trabajadores contratados uno detrás de otro. Y apareció lo que luego Ford llamó la cadena de montaje. ¿Comprendido? El diagrama de Gantt es un cronograma, pone fechas. Y pone fechas que se señalan a nivel teórico y a nivel práctico.
a veces tiene, en vez de un cuadradito, tiene dos, uno es el teórico y otro es el práctico. Porque tú puedes creer que una actividad te va a durar 2 meses y te dura 4. O viceversa, te va a durar 2 meses y te dura 2 días. Entonces te permite ordenar las actividades en el plano real y te permite decidir qué actividades son prescindibles. Los cronogramas se hacen actualmente en todo. Todos calculan más o menos cuándo van a hacer las cosas y deciden secuenciar el trabajo en función de esos cronogramas. Todos los demás son cosas demasiado técnicas como para ser estudiadas. Y además es que algunas son incomprensibles. Te tiras un mes en entender qué es lo que está diciendo esa persona. Sobre todo los que son de fórmulas matemáticas. Esto es una matriz matemática. ¿Os recordáis aquellas cositas con paréntesis que tenían columnas y líneas de números? Pues para tomar decisiones, en vez de tener números, tienen palabritas. Tela marinera para entender. Entonces, yo me quedaría solo con el cronograma y con este diagrama de Gantt, que ha sido pregunta de examen varias veces. Por supuesto, un diagrama de Gantt no prioriza. Un diagrama de Gantt se utiliza para escoger actividades de un programa. ¿Vale? ¿Entendido? Una vez ya tengo diseñado el sistema, yo lo aplico, voy a un sitio y lo implanto, el programa piloto. Para que este programa piloto nos dé rendimiento, tengo que instaurar mecanismos de medición y sistemas de información. Tengo que tener permisos, tengo que tener responsables que hagan el trabajo. Y al medir cosas puedo buscar medición del efecto total, mejora absoluta. ¿Cuántos morían en esta planta antes? ¿Cuántos mueren ahora? O del efecto relativo, solo midiendo una respuesta. Posibilidad de que os caigan exámenes. Paso de todo. Yo esto no me lo estudio, es de retaraos. Esto en un examen solo de calidad vale, pero en una oposición no tiene sentido. Así que me iría directamente a los programas de calidad. El primer programa de calidad fue el que se inició a los años 60. A ver, la gente vendía televisores, pero algunos de los televisores que se vendían nunca llegaban a funcionar. Por lo tanto, cuando ya teníamos el televisor puesto, hecho, alguien lo enchufaba a ver si se veía. Eso es un control de calidad. El control de calidad estudia solo el resultado final. Y si el resultado final es malo, investiga. Esto generaba muchísimo gasto, porque había un montón de televisores que ya tenías hechos, que no valían para nada y que había que tirar. Así que alguien empieza a decir, no, si queremos ahorrar tenemos que poner controles intermedios. Y aparece la estrategia de garantía de la calidad. No observamos solo la respuesta final, sino comprobamos en mitad del proceso que las cosas se están haciendo bien. ¿Vale? La garantía de la calidad fue el sistema de calidad más utilizado en España en los primeros años, porque lo único que queríamos era que los productos saliesen bien, pero no fueran excelentes, no fueran los mejores. En la sanidad pública nadie peleaba por ser el mejor de España. En cambio, en la sanidad privada juegan con eso. ¿Cuál es la publicidad que hace el tirón? Los mejores, la mejor calidad. Y hay gente que traga, ¿no? Y claro, si tú tienes un dinero, dices, ¿quién te da lo mejor? Fulano de tal. ¿Me voy? ¿No? Me lo hacen rápido, no hay listas de espera, encima me dan pequeños chuches en la habitación, me voy. Y empezamos a jugar con eso. Eso es la gestión de la calidad total. Aquí creamos un sistema que está constantemente detectando errores.
En la medicina pública no se hace. En la medicina pública es que no se hace ninguno. Hemos llegado a tal nivel de deterioro que los de gestión de calidad ni existen. Y si existen no hacen nada. En algunas entidades privadas sí se hace. Quieren ser las mejores del mundo. Porque cuando eres el mejor del mundo pones precio. Es decir, tú si vas al mejor cirujano plástico de España, te va a cobrar el cuádruple que uno normalito. Y si él puede vender ser excelente, con un premio que da la Comunidad Económica Europea, joder, te va a poner el precio que quiera. Y esto es la gestión de la calidad total. La gestión de la calidad total nos ha llevado a una pregunta de examen que está emergiendo, que se ha convertido en habitual, que es esta. En vuestros apuntes no aparece nada. Solo aparece la primera. Porque no quiero que estudiéis los otros temas. Ni dentro. ¿Vale? Ninguno. Son todos el mismo sistema, pero aplicados en distintas partes del mundo. Cambian en detallitos. Esto es en Estados Unidos. Esto es en Inglaterra. Esto es en Iberoamérica. ¿Vale? Perdón, en Estados Unidos no, en Japón. ¿Vale? Las normas ISO son en todo el mundo. Pero son todos sistemas que buscan la excelencia. Ser los mejores. Eliminar a la competencia. Y esa excelencia suele ser la primera pregunta de examen. Nosotros solemos, cuando vemos EFQM, creer que la E es excelencia, la E es europea. Pero es un sistema que busca crear un método de detectar fallos permanente. Esos métodos son los que llamamos ciclos de mejora continua de la calidad. Tenemos a un grupito de personas en mitad del organigrama que detectan errores y van corrigiendo, y utilizan la expresión de hoy más que ayer, pero menos que mañana. Ese grupito es el equipo de mejora. Pueden ser preguntas de examen puntuales, pero el elemento que caracteriza la gestión de la calidad total es la monitorización. Ellos están constantemente midiendo indicadores de calidad. Decidme quién en la sanidad pública lo hace. Porque la supervisora no sabe ni lo que es esto, vamos. Supervisora, si es del PP, sabe a firmar con el dedo, porque ya escribir no le pidamos cosas y nada más. Hay gente de calidad en los casos. Sí, pero no hace nada. Sí que hacen, chaval. Es decir, tú dime una cosa. ¿Cómo que no vale Este café? país, ¿Sabes si cuando café es entró, bueno mira, o no? pongamos un caso que es sangrante. Cuando entramos en la crisis, había 500.000 de asesores en España, políticos, la mayoría incompetentes. Salimos de la crisis y siguen estando los mismos. Eliminaron a los competentes, a los trabajadores. ¿Sabes lo que hizo Portugal? Echó a todos los incompetentes. En Portugal tú quieres montar una tienda. Y cogió a los que habían echado aquí. ¿Qué? No. Echó a todo lo que era anecdótico. Sigue habiendo alguno, porque no puedes evitarlo. Pero en Portugal tú quieres abrir una tienda y al mes tienes todo. Aquí, para que el ayuntamiento te dé el permiso, para que una tienda tardas 1 año y medio. Entonces, si quieres montar una tienda, ¿dónde te vas? A Portugal. En una fábrica, ¿qué se le está pasando? Se van para allá todos. Y luego diremos, ¡ay, es que los portugueses son gilipollas! No, aprovecharon la crisis para podar bien algo. Aquí, en cambio, el querido de Rajoy sigue estando ahí, cobrando 50.000 euros, y es un tío que no tiene ni la ESO. Querido de Rajoy. Sí, el primer novio de Rajoy. Eso se borra. ¿Vale? Eso Es así. Es de Pontevedra, coño. ¿Es amigo tuyo? No, pero lo sabe todo el mundo que está metido en ese rollo, coño. Uy. No, Es un director general que está metido ahí porque en su día fue el primer novio de Rajoy. Y no sabe nada. Y como él, tenemos el asesor de la PlayStation, que no os estoy vacilando, es un chaval jovencito que lo único que sabe es jugar al Final Fantasy. Vaya, ¿sabe jugar? ¿Vale? Pero está un poquito obsoleto, ¿no?
Final Fantasy era cuando mis hijos tenían 12 Pero años. ahora ya está Final Fantasy Vale. 2016. Joder, ¿Entendid? Entonces, los ciclos de mejora continua de la EFQM se están volviendo preguntas indispensables. Esto es, 14 empresarios decidieron eliminar a la competencia y crearon unos premios de calidad que pagaba Europa. Y lo que crearon fue un sistema de evaluación, con lo que evaluaban a las empresas que peleaban por ser las mejores. Ese sistema de evaluación se llama radar en inglés, REDER en español. Cada una de esas letras significa que miden algo concreto. Esa es la primera pregunta de examen. No braga, de examen. Cuando te dicen, vamos a utilizar medidas radar, sí, estamos monitorizando los aviones en el aire. Ojalá hubiera un radar en Vigo, porque siempre se está escayando el aeropuerto. Los resultados, la primera R, monitoriza estos elementos. Que los clientes estén satisfechos del producto. Que los trabajadores, curioso, no le llama trabajadores, le llama personas siempre. Que los trabajadores estén satisfechos del trabajo en esa empresa. Tercero, que la sociedad esté satisfecha, porque esa empresa no contamina, no hace ruido, no crea problemas, de vez en cuando sponsoriza un torneo de fútbol. ¿Vale? Y cuarto, que los directivos estén satisfechos, porque la empresa, objetivo que se propone, objetivo que consigue. Esto es la R de resultados. ¿Comprendido? Y resultados hay que conocerlos. Luego tenemos el enfoque, el despliegue y la evaluación y revisión. Despliegue, B, evaluación, revisión, R. ¿Vale? En inglés, evidentemente, enfoque y evaluación empiezan por A. ¿Vale? Pues eso valora lo que se llaman los agentes facilitadores, que son la principal pregunta del examen. ¿Qué es un agente facilitador? Es alguien que facilita las políticas, las dinámicas de calidad. El agente facilitador es el líder, un líder que apueste por la calidad. El líder que diga, voy a tener el mejor hospital. Y si para tener el mejor hospital tengo que contratar a más profesionales, los contrato. Eso es política y estrategia. Eso no lo hace. ¿Vale? Si tengo que tener lo mejor, lo hago. El personal va a estar siempre motivado para que la empresa gane más. ¿Vale? Casi como el Servas. Igualito. ¿Vale? A ver, tenemos empresas que se va a la hora que uno quiere, tienen videojuegos en el aula, en la empresa, tienen, ¿cómo se llama?, guarderías en la empresa, se le dan ayudas cuando los niños tienen problemas. Entonces la gente dice, no solo trabajar, es que es algo más. Esto no es Silicon Valley. ¿Vale? Después, alianzas o recursos. ¿Por qué la comida del Cunqueiro es infumable? ¿Por qué no hacen un convenio con Soya y traen comida de 3 tenedores? 3 tenedores. ¿Vale? ¿Entendido? Es decir, básicamente eso es una alianza. Entrar en un convenio con otra empresa para potenciar. Cualquiera de nosotros sabe que ahora hay convenios entre empresas donde compras gasolina en un sitio y te dan puntos en el Corte Inglés. ¿Vale? Utilizando la tarjeta del Corte Inglés. Eso es una alianza. Y los recursos no es lo mismo comprar electricidad que crearla tú. En España no se podía. Ahora vamos a ver si se puede. ¿Vale? Y luego tienen los mejores procesos. Esos son los agentes facilitadores. Y eso es el EDER de REDER. ¿Vale?
O sea, los agentes facilitadores que están dentro de... Los agentes facilitadores son las estructuras de la empresa que facilitan la calidad. Y en cambio, los resultados es los resultados de la empresa que demuestran que hay calidad. ¿Vale? Entonces, la tecnología radar lo que hace es, le da más importancia a cómo se consigue la calidad que a la calidad misma. Y después aparece un elemento que se está configurando como el más importante, pero no olvidéis los agentes facilitadores, sobre todo el liderazgo. Porque a veces decís, ¿cómo el liderazgo actúa en calidad? Joder, si tienes un tío que quiere que su empresa sea la mejor, va a invertir en calidad. Son las premisas para ser excelente. Las premisas para ser excelente se llaman conceptos fundamentales. Y a nivel de examen, el más importante vuelve a ser liderazgo y coherencia. Que yo estoy cansado, estoy harto de ver a los gerentes del PP, que son todos malísimos, no saben de qué va la historia, valen, un año vale para vivienda, el año siguiente se van a sanidad, el tercero se van a masturbación orquestada en la nocturnidad, yo qué sé lo que hacen. ¿Qué te está diciendo? Este es el mejor hospital. Hostia, que la comida es una mierda, que la atención ha caído muchísimos puntos, que hemos pasado de no sé cuántas camas a unas pocas menos. Unas pocas. Y a 1.500 millones de euros más caro, que se dice pronto. Que todos los problemas de contratación vienen de ese puto hospital, que son 60 y tantos millones cada año durante 20 años. Sumar vuestros sueldos, 60 y tantos millones, nos vamos a casi 3.000 o 4.000 contratos cada año. Es una pasta. ¿Entendido? Bien, pues aquí, aparte del liderazgo y coherencia, aparece la gestión por procesos. Eso lo intentó llevar a cabo el Sergas. ¿No? Querían crear grupos que actuaran sobre una determinada área. Pero cometieron el error de decirle, no, para pagarte más tienes que dejar de ser funcionario. Y como la gente sabe lo que hace el PP, dice, sí, yo me quito de ser funcionario y luego cuando tú quieres me descabezas y me mandas a tomar por el culo. Hubo gente que no lo tenía tan claro. ¿Qué? Hubo gente que no lo tenía tan claro. A ver, ¿tú te asocias con un hijo puta? ¿Tú te asocias con Trump? No, sabes que te la va a dar. Cuando una persona te lo ha hecho una vez, la segunda te lo va a hacer. Puedes perdonar una vez, pero dos serías tonto si pierdes el ancla. Y esto le dijeron, se marchan ustedes de la seguridad social y yo les garantizo tal cual. ¿Tengo garantías de que no me vas a echar? No. Pues acaba y vámonos. Haz la gestión por procesos con funcionarios. Pero entonces no puedes pagar productividades como las pagas. Por eso hacen empresas privadas. Galari es para pagar productividades. Primera productividad, el gerente. El gerente es así de sencillo. ¿Para qué necesito un hospital del Sarnés? ¿Por qué no hay un hospital de la Seguridad Social? Porque así el que asiste a la reunión cobra un plusecito. ¿No? Pero ese plusecito sale de vuestros bolsillos. ¿Vale? Estos son los 9 conceptos fundamentales de excelencia. Y repito, suelen ser las características más preguntadas con la tecnología real. Por desgracia, la EFQM se está convirtiendo en la pregunta habitual. Está desplazando a preguntas que antes se hacían sobre la planificación de calidad. ¿Entendido? Así que calidad es esto nada más. Dimensiones, detección de problemas, decisión de estructura, proceso y resultado, herramientas de gestión para escoger causas, planificar evoluciones de programas y últimamente esto, que hace 5 años nadie lo veía. ¿Entendido? ¿Está claro? Calidad es el tema de gestión más agradecido. No es muy difícil dominarlo. Se estudia en menos de 2 horas.
cuando te lo han podado. Y no es incomprensible. Y siempre te caen 2 o 3 preguntas, así que yo lo incorporo a los temas más importantes, al principal tema de gestión a la hora de estudiar una oposición. ¿Comprendido? ¿Está claro?